bienvenidos a Las Cosas Como Son. Tenemos acá con nosotros hoy día a mi querido amigo y colega Hugo Guerra y a los panelistas invitados, el ex congresista Álvaro Gutiérrez, el hombre que descubrió la podredumbre del régimen, y al coronel Osvaldo Zapata, quien acaba de publicar un libro donde desnuda al presidente Ollanta Humala. Bienvenidos, buenos días. Buenos días a todos los televidentes de Señor Gutiérrez, Las Cosas Como Son. ¿Cómo son las cosas? ¿Cómo fueron las cosas? Bueno, creo que las cosas las hemos dicho en su momento claras y con la verdad, que es lo más importante, ¿no? Que la opinión pública debe saber la verdad. Lo que la señora Nadine Heredia ha venido construyendo este partido nacionalista que llegó al gobierno en el 2011 con sus agendas que llegaron a mi domicilio y que hoy día pues todo el Perú sabe, ¿no? Y que esto va a dar muchas respuestas a muchas grandes investigaciones que se están haciendo en el Perú y en el extranjero. Y si en el Perú no avanza, nos daría vergüenza que en el extranjero sí avance, ¿no? Porque yo creo que lo de Brasil es muy grave y las respuestas las miraremos ya con estas agendas seguramente hoy día y eso será muy importante para... ¿Tenemos tiempo para todo eso? Coronel, bienvenido. Hugo, pregunta para ir luego al informe de Mayra. ¿Cómo no? Coronel, bienvenido. Usted ha tenido el especial valor de revelar, sobre todo en su último libro, El bastón negado, todas las vinculaciones del señor comandante Ollanta Humala con un entorno muy complicado. Comenzando, por ejemplo, por desmitificar el tema del locumbazo, es decir, su famosa y, entre comillas, insurgencia, y usted demuestra que tuvo vínculos con el ex asesor del CIN, el señor Vladimiro Montesinos, actualmente preso. Quizá para empezar a empatar las dos historias, la de las agendas con los orígenes, ¿por qué no nos resume qué pasó en ese momento y cómo es que Ollanta Humala termina llegando al poder de una manera bastante sorprendente? Muchas gracias por la invitación. En principio, voy a tratar de resumir, digamos, uno de los capítulos del libro, toda vez que el libro, de otra forma, resume y reúne, digamos, temas muy puntuales, independientes, en donde el tema del locumbazo, en todo caso, del falso levantamiento de Locumba, es uno de ellos. Claro. Definitivamente, Humala quiso copiar, digamos, rememorar a Fidel Castro, en el sentido que el partido, por ejemplo, en Cuba, tenía una partida de nacimiento heroica, gloriosa. Entonces, Humala necesitaba de una partida de nacimiento gloriosa, y esa es, precisamente, para él, su gesta de Locumba, y para el resto de ciudadanos, el falso levantamiento de Locumba. Él necesitaba de todas maneras de una partida de nacimiento. Lo que quiere decir que si la gesta para él de Locumba es un falso levantamiento, significa que el Partido Nacionalista se queda sin cimientos. Y por eso precisamente es que vemos de que el partido no tiene solidez, no tiene consistencia. Una prueba de ello son sus congresistas. Mire. Vamos a seguir con ese tema luego de que veamos el especial que ha preparado Mayra Albán. Tenemos el video preparado, vamos con él, ¿listo? Los cuestionamientos han vuelto a enfocarse en el gobierno del presidente Ollanta Humala. Sería la primera vez en la historia de la República en que hablamos pues, de vacancia presidencial. Investigaciones en uno de los casos más escandalosos a nivel mundial que involucrarían en la red de corrupción más grande de los últimos tiempos. Creo que se ha hecho mucho mal en pretender atribuirle una implicancia al presidente cuando no la tiene. Esta semana, una acusación al presidente de la República, Ollanta Humala, por supuestas coimas recibidas por parte de la empresa Odebrecht, ha puesto de nuevo su gobierno en cuestión. Un hecho que incluso se lleva en las investigaciones por el caso Lava-Jato en Brasil y que se suman a la larga cronología de actos de corrupción del gobierno nacionalista. Esta semana, un escueto comunicado del Ejecutivo salió como respuesta a la versión de la Policía Federal del Brasil que involucraba de manera directa a Ollanta Humala en el caso Lava-Jato. Más de $3 millones sería el precio que Humala habría aceptado y que, según la Policía Federal, se detalla en documentos incluidos en la investigación. Líneas que con las iniciales OH
harían referencia a nuestro actual presidente de la República. Es la interpretación que hace un delegado de una hoja Excel donde hay las iniciales de él y donde hay un dinero al costado. Yo creo que el primer mandatario de la nación merece respeto, sobre todo si es información que no ha sido contrastada. Si la Policía Federal brasileña afirma, digamos, de que el nombre del presidente Ollanta Humala figura en esta hoja de cálculo, definitivamente es porque la policía tiene mucha más información. El presidente de la Comisión Lavallato, Juan Pari, quería citar al presidente. ¿Sí sería necesario que lo citen? No, de ninguna manera, porque no hay ninguna implicancia directa al presidente de la República. En el caso nuestro ni siquiera éramos gobierno. Yo creo que Juan Pari va a actuar con la debida responsabilidad y no va a caer en el juego de utilizarlo políticamente este tema. No, acá no se afecta nada. Es una información que ha venido del exterior, que tiene que investigarse. Acá nadie tiene corona. Pero las supuestas coimas recibidas por nuestro presidente Humala no han sido el mayor escándalo de su gobierno. Antes de que Humala asumiera su rol como presidente elegido por el pueblo peruano, ya se veía involucrado en escándalos de corrupción, como fue el cuestionado caso de los viajes a Rusia de su hermano Alexis Humala. Este es un hecho que se concretó casi antes nomás de asumir la presidencia el señor Ollanta Humala. Y sin embargo, fíjese, ya estamos por terminar el gobierno de Ollanta Humala y yo no veo visos realmente de que se conforme una comisión para determinar responsabilidades en el tema pues, del señor Alexis. A pesar de que la misma Comisión de Fiscalización del Congreso recomendó hacer una denuncia fiscal por 3 delitos cometidos por Alexis Humala: usurpación de funciones, ya que se presentó ante la embajada rusa como representante de la Cancillería sin serlo; lavado de activos por la empresa Krasny, de la que es socio, y otros ligados al trabajo específico que fue a realizar el país europeo. Aún 5 años después no se ha esclarecido la investigación. Eso va a quedar en el olvido. Otro tema cuestionado por la forma y fondo fueron los 730 millones de dólares que desembolsó el gobierno peruano como compra secreta para armamento para las Fuerzas Armadas y un jet privado de lujo totalmente innecesario, valorizado en $6.400.000, para el uso exclusivo de la pareja presidencial. Yo la verdad no comprendo por qué el ejército se empecinó en adquirir un jet de lujo, Cessna 560 XL, para uso exclusivo de la pareja presidencial. Entonces, el ejército, comprar un jet, el comandante general del ejército se desplaza como un soldado, se desplaza en un helicóptero. Esta millonaria compra incluía 24 helicópteros traídos de Rusia, que incluso antes de las 150 horas de vuelo ya se habían malogrado. Definitivamente, las compras, al menos de los helicópteros, sí han sido necesarias, ¿no?, para el combate en el Brain, a pesar que no hay logros. Sin embargo, uno de los mayores escándalos de corrupción de este gobierno son las famosas agendas de la primera dama, tema del cual se han desprendido varios otros cuestionamientos, como la responsabilidad de la pareja presidencial en la muerte de Elmer Fasabi. Las agendas no han hecho sino marcar una característica que han tenido los gobernantes de este último lustro, que es la mentira. Aunque ya se ha determinado que las agendas sí le pertenecen a Nadine Heredia, todavía se cuestiona el contenido. La investigación sobre sus cuentas y el origen del dinero es algo que aún se encuentra en investigación. Para algunos, una investigación que viene siendo manipulada por los mismos miembros del gobierno central y, como evidencia, el cambio de los fiscales que venían siguiendo el caso. El fiscal Rojas fue suspendido precisamente en mérito a una imprecisión, de que se dijo que se había declarado realmente improcedente las cosas, ¿no? Y no se había declarado improcedente, ¿no? Ahí se mintió. Ahí se mintió. ¿Te estaba afectando la investigación de la primera dama? Simplemente yo había puesto en conocimiento del Consejo Nacional de la Magistratura de que el fiscal Rojas debería regresar a la investigación de las agendas. Pero eso no fue así. El mandato del presidente Humala ha tenido más cuestionamientos que aciertos. Su supuesta implicancia por haber recibido coimas en el caso Lavallato podría cerrar una penosa línea de tiempo marcada por la corrupción e improvisación de un gobierno que poco o nada ha aportado a nuestro país.